Nuestro objetivo es dar una visión general del origen, desarrollo y resolución. Es solo un esbozo de las historias de la humanidad. No pretendemos analizar ni explicar los hechos, sino tan solo narrarlos con el detalle suficiente para dar una visión de conjunto de cómo ha evolucionado la cultura humana. Agradecemos toda corrección que se nos haga llegar. Si preguntamos qué fue la 18ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, ¿sabría qué estamos hablando? Pero si mencionamos la ley seca, es posible que ya muchos sepan de lo que estaremos hablando en este nuevo episodio de Culturarte en nuestro segmento de historias. El 17 de enero de 1920, Estados Unidos se quedó seco. La 18ª enmienda, ratificada un año antes, prohibía la fabricación, venta o transporte de alcohol dentro del país, así como la época de la prohibición, casi 14 años de una orgía de delincuencia sin parangón. La 18ª enmienda era un caso excepcional, ya que limitaba los derechos individuales en vez de las actividades del gobierno, lo cual garantizó una acogida hostil. Como tal, tiene el honor de ser la única enmienda en la Constitución que ha sido derogada. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿y cómo es que fue así? ¿Por qué los estadounidenses restringieron su derecho a beber? Estos nuevos delitos se castigaron a partir de aquel momento con multa y prisión, y estaba previsto el cierre durante un año de cualquier establecimiento donde se detectara su consumo. Las medidas prohibicionistas extremas fomentaron una gran industria del crimen organizado. Ahora bien, te preguntarás de quién fue la idea de prohibir el alcohol. Aunque la ley seca entró en vigencia en 1920, algunos de los grupos sociales o movimientos que promovieron esta medida se formaron durante el siglo anterior bajo el fundamento del que el consumo excesivo de alcohol perjudicaba a la sociedad. La agrupación que tuvo mayor éxito por la Iglesia de los Protestantes fue la Sociedad Americana por la Templanza, constituida en 1826. Asimismo, el movimiento de mujeres cristianas por la templanza también jugó un rol importante antes de la prohibición. Uno de los logros de estos grupos fue la aprobación de medidas locales para reducir la venta de alcohol. No obstante, recién con la participación de la Liga Antisalón en 1916, quienes promovieron la prohibición se convirtieron en un grupo de presión que lograron representación mayoritaria en el Congreso. Este movimiento cuestionaba a los salones, o sea, los bares de la época, por ser lugares donde los hombres se embriagaban y se ejercía la prostitución. Con esta mayoría parlamentaria se consiguió la aprobación de la enmienda y la implementación efectiva de la medida con la Ley de Prohibición Nacional. La ley seca tuvo efectos inesperados y opuestos a lo que deseaban sus impulsores. Antes de la aplicación de esta medida, el consumo anual per cápita y el porcentaje de ingreso anual per cápita, o sea, la proporción del ingreso promedio de una persona gastado en alcohol, había disminuido constantemente. Contrario a lo esperado, el consumo de bebidas alcohólicas no se redujo significativamente después de la aprobación de la ley. De hecho, aumentó tras un corto periodo de implementación. Cabe precisar que el impacto fue diferenciado entre distintas bebidas alcohólicas. Por ejemplo, el consumo de cerveza se redujo ampliamente en contraste con el de vino, que, aunque en menor medida, sí se incrementó. La continuidad del consumo de alcohol devino en más arrestados. Lo que consiguió fue que algunos de los vendedores y los que compraban estas bebidas sean detenidos, mas no que se desistiera de esta actividad. Los arrestos por embriaguez ya habían disminuido antes de la aplicación de la ley. Contrario a lo esperado, durante la prohibición, estos aumentaron. En general, como puede notarse, el periodo de prohibición se caracterizó por un contexto distinto a lo esperado. Si bien se redujo la oferta legal, la oferta en el mercado negro y el consumo de alcohol aumentaron. Además, la rigurosidad de la medida ocasionó que empeoraran los problemas en la salud pública, con las muertes por consumo excesivo de alcohol, y en la seguridad pública, con las organizaciones de crimen organizado que traficaban el alcohol. Explicando esta situación desde una perspectiva económica, la oferta en el mercado legal de las bebidas se redujo, porque vender bebidas alcohólicas con un porcentaje mínimo de alcohol no atraería a los consumidores habituales. Sin embargo, en el mercado negro sí se vendían bebidas con más porcentaje de alcohol, pero a un precio mucho más alto. Pero, ¿cómo pudo mantenerse el comercio ilegal en el periodo de prohibición? Bien, según estudios, la explicación es que el mercado negro enfrentó costos mínimos para continuar ofreciendo esas bebidas.
Durante este periodo, los productores y los vendedores recurrieron a pagos a funcionarios públicos para evadir el pago de multas y sanciones. Durante la década del 1920, la opinión pública dio un giro y la gente decidió que había sido peor el remedio que la enfermedad. El consumo de alcohol no solo subsistió, sino que ahora continuaba de forma clandestina y bajo control de feroces mafias. En vez de resolver problemas sociales tales como la delincuencia, la ley seca había llevado el crimen organizado a sus niveles más elevados, como nunca antes se había percibido en los Estados Unidos. El gobierno federal gastaba enormes cantidades de dinero tratando de forzar a la obediencia a la ley seca, pero la corrupción de las autoridades locales y el rechazo de las masas a la prohibición, demostrada por el hecho de que el consumo no disminuía, hacían más impopular sostener la ley. El 21 de marzo de 1933, Roosevelt firmó el Acta Cullen-Harrison, que legalizaba la venta de cerveza que tuvieran hasta un 3,2% de alcohol y la venta de vino, siendo aplicable a partir del día 7 de abril de ese mismo año. Meses después, diversas conversaciones estatales ratificaron la enmienda 19 a la Constitución de Estados Unidos que derogaba la enmienda 18. La nueva enmienda, ratificada el 5 de diciembre de 1933 por el Senado de los Estados Unidos. Esta fue una breve explicación de lo que fue la Ley Seca o la 18ª enmienda de los Estados Unidos. Si te gustó, suscríbete, no te olvides de compartir, dale like y dinos qué otra historia te gustaría que tratáramos. Esto fue un episodio más de Historias para Culturarte.